comunicación ya directa vía Zoom con, como anticipé, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Ahí ya lo tenemos en cámara. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín. Buenas noches y un gran gusto. Bueno, igualmente para mí. Daniel, ahí veíamos un poco, yo contaba lo del Fondo Monetario. Cuando el Fondo Monetario dice habría que hacer recortes en el gasto, para ellos no prioritario, ¿te da algún temor de que lo no prioritario, quizá para el Fondo Monetario, tenga que ver con la cartera que gestionás, que vaya que sí es prioritaria, ¿no? Nosotros ampliamos claramente el presupuesto. El presupuesto de este año para el Ministerio de Desarrollo Social no contemplaba el aumento de la tarjeta a chicos hasta 14 años, que lo hemos hecho, sí, ni la ampliación del programa Potenciar Trabajo. O sea, yo el año pasado tripliqué el presupuesto, arranqué con un presupuesto de 84.000 millones de pesos y terminé con uno de 240.000 millones. Este año arrancamos con un presupuesto y claramente ya lo sobreejecutamos porque ampliamos la tarjeta alimentar, que entre otras cosas fue marcada por Naciones Unidas como una de las buenas prácticas para la lucha contra el hambre, y porque extendimos el programa Potenciar Trabajo, que ahora llega a 1 millón de personas que arrancan cobrando el 50% del salario mínimo. Diría yo que es claro que cuando el presidente dice vamos a empezar por los últimos, lo está haciendo, y el reflejo de eso es lo presupuestario. Ahora, Daniel, yo te escuchaba hace unos días hacer una explicación que me pareció interesante, donde vos decías, bueno, el IFE el año pasado alcanzó a 9 millones de personas y de esas 9 millones hay un tercio aproximadamente que logró reincorporarse a sus actividades formales, informales, pero que recompuso sus ingresos. Y de los otros 2 tercios tienen situaciones diferentes, pero complejas. ¿Hoy sentís que desde la política económica, desde el gobierno, se está llegando a asistir como lo necesitan esos casi 6 millones de argentinos que están en situación delicada? Sí, el IFE efectivamente llegó a 9 millones de personas. Hay 3 millones que claramente volvieron a la situación prepandemia. Se abrió la actividad productiva en la que estaban y lo están llevando adelante. Hay 3 millones que van camino a esa situación y hay 3 millones que están muy complicados. Muy complicados quiere decir que se quedaron sin trabajo o que perdieron mucho de su actividad. Es un jardinero que tenía 10 casas, recuperó 5 y ahí quedó, o una empleada doméstica que perdió un número de horas y no la volvió a recuperar. Ahí está la situación. Nosotros hemos encarado 2 políticas hasta acá para ese sector. Uno es la ampliación del programa Potenciar Trabajo, que hoy tiene, como antes decía, 1 millón de personas. Y otra es algo que para mí es importante, es que el Repro 2, este pago de 22.000 pesos para quienes trabajan en el sector privado, ahora llega al sector informal, al pequeño emprendedor. Se da mucho, por ejemplo, en la gastronomía, alguien que hace pizzas y empanadas y tiene 2 ayudantes, y no es un empresario de gastronomía, es un laburante. Bueno, a ese también le está llegando el Repro 2, estos 22.000 pesos. Se ha avanzado en esa línea, falta más. A mí me parece que para adelante hay que discutir un ingreso universal de base. Yo creo que tenemos que ir en la Argentina a un ingreso universal de base que contemple al menos 3 millones de personas, siempre con contraprestación laboral. Más allá de lo que me parece a mí, es lo que dice la CEPAL, es lo que dice Naciones Unidas, lo está haciendo España, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Israel. Es el debate en América Latina. Yo tengo reuniones con los ministros de América Latina varias veces y siempre el debate está ahí. Hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo, pero claramente hoy estamos extendiendo la cobertura de los programas alimentarios, del programa Potenciar Trabajo y del Repro 2, y el debate hacia adelante es un ingreso, a mi modo de ver, de base, que establezca un criterio, que tenga contraprestación laboral y que también empieza a mover la economía desde abajo. Ahora, Daniel, digo, para quien nos está mirando, explicarle un poquito más gráficamente esto de la prestación universal, el ingreso universal con contraprestación laboral. En un ejemplo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la situación del que recibe del otro lado? Un ejemplo, y la base de ese programa Potenciar Trabajo, es que las personas cuando reciben el 50% del salario mínimo tienen que trabajar. Tienen que trabajar quiere decir tienen que hacer alguna de estas 3 cosas. O trabajar en una empresa o en el sector público, o montar su propia actividad productiva, y por eso acceden a máquinas y herramientas, o tienen que capacitarse. Eso es contraprestación. El programa Potenciar Trabajo yo lo veo como una base para el debate posterior sobre un ingreso universal de base. Hoy en el programa Potenciar Trabajo la gente tiene que trabajar en 5 rubros productivos: en la construcción, en la actividad textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado, en algunos de esos 5 sectores. Y hay 3 modalidades. Hacemos convenios con las cámaras empresariales,
la persona se capacita en la empresa, en la planta, 25 horas semanales de capacitación, el Estado le arranca pagándole el 50% del salario mínimo y la empresa le completa hasta llegar al menos al salario mínimo, 8 meses de capacitación que le da chance después de quedarse a trabajar en la empresa. Y además esta idea de que uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo. Esa es una modalidad. Ajá. La otra modalidad es el cuentapropismo, el que trabaja por su propia cuenta, que son la mayoría, y armamos un sistema de crédito de máquinas y herramientas para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, acceda a máquinas y herramientas y va a trabajar. Y la otra es las personas que están en situación más crítica que tienen que completar la escuela secundaria. Esto que es el programa Potenciar Trabajo, para mí tiene que ser la base de un debate para adelante, que no solo es transformar planes sociales en trabajo, lo que yo estoy haciendo hoy es transformando planes sociales en trabajo, sino que además tiene que generar un sistema de ingreso de base que mueva la economía local, porque gran parte de la gente cuando tiene ingreso va a comprar a la vuelta, a la esquina, mueve la economía local también. Sí, ahora Daniel, recién en la explicación vos hablabas del salario mínimo, el famoso salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que hace un par de meses el gobierno había tomado la decisión de un aumento, desde mi punto de vista, que tenía gusto a poco, ¿sí? Parecía que en el marco de la inflación que estamos viviendo hacía falta algo más fuerte en una sucesión de cuotas, y ahora se anunció hace pocos días que se adelanta el aumento, ¿no? O sea, no es que aumenta el número final, pero se adelantan esas cuotas, lo cual tiene un impacto que hace que sea más fuerte. Ahora, ¿qué tan importante es el salario mínimo en esto que planteás vos como referencia? Y además, si esto sigue así y la inflación sigue más o menos en los registros que estamos teniendo, ¿creés que va a hacer falta para beneficio de todos estos programas que vos comentás, volver a meterle un aumento a ese salario mínimo? Primero, el salario mínimo es una referencia para 6 millones de personas en Argentina. Sí. Una parte son los que cobran el salario mínimo, otra parte son los que están en programas como el programa Potenciar Trabajo, que siempre es el 50% del salario mínimo, o sea, va subiendo en la medida que sube el salario mínimo, y después es una referencia para el sector informal de la economía. En términos generales, es una referencia para 6 millones de personas. Efectivamente, se había reunido el Consejo del Salario, había establecido un aumento del 35% en 7 tramos que terminaban en febrero del año próximo. Ahora se adelantó todo a septiembre, ahora en julio el salario mínimo es un poco más de 27.000 pesos, en agosto de 28.000 y en septiembre de 29.160 pesos, y en septiembre se vuelve a reunir el Consejo. Claramente tiene que haber un nuevo aumento, se adelantó todo a septiembre, en septiembre se cumplen todos los tramos del 35% de esa paritaria y sin lugar a dudas tiene que haber un nuevo aumento. No hay dudas que el salario mínimo es una referencia importante, el precio de los alimentos es el problema más grave y esto es un avance, hace falta otro aumento que sin duda se va a dar en el mes de septiembre. Ahora, en relación, Daniel, a los precios de los alimentos, entiendo que, digamos, de todos los problemas que tenés gestionando esa cartera, que es de ser nada menos que desarrollo social en la Argentina, no es la administración de la política económica que pasa por otro lado, pero digo, te impacta directamente lo que está pasando con la inflación, vemos los registros y además yo el fin de semana justo tenía una conversación con un empresario del sector de la alimentación y me decía, por ejemplo, prestale atención al aceite. Me decía, los aumentos que está teniendo en el primer semestre, en los primeros meses del año, el aceite me daba porcentajes pero impresionantes y es un producto de consumo básico. ¿Cómo desde la necesidad de asistencia que administrás estás viendo estos aumentos en los productos de estos consumos básicos y qué pueden hacer para tratar de acomodar eso? Primero, el aceite es el tema hoy en los barrios. Yo voy a un barrio, ojo que fíjate los precios, fíjate esto, lo otro, y el aceite. Todo el mundo plantea el tema del aceite, es efectivamente así, ha tenido aumentos por encima de cualquier otro producto. O sea, tenemos un serio problema con el precio de los alimentos, el caso del aceite lo tengo muy claro porque es realmente bien crítico. Yo creo que ahí ha habido 2 avances, uno es el tema de los cortes populares, la decisión que tomó el presidente con el tema de la carne, los cortes populares y cuidar el precio de los cortes populares. Y el otro, que yo realmente creo que es un punto en el que todos tenemos que fortalecer, es lo que llaman super cerca, que son estos 70 productos que van a tener el precio en la etiqueta. Necesitamos que esté el precio en la etiqueta, que se termine el debate si el cartelito está bien puesto o no, que quede claro cuál es el precio y que quede claro cuál es el precio de acá a fin de año y tiene que estar en todos lados. Eso me parece a mí va a servir como referencia, porque hay un problema de precio y un problema de referencia. Una cosa sale 40 en un lado
90 en otro y 260 en otro. Esas dos cuestiones yo creo que son importantes y lo están encarando básicamente el Ministerio de Producción. Mi tarea en el Ministerio de Desarrollo Social es que el productor le venda directamente al consumidor. Mi tarea es que los productores coloquen sus productos. Ya montamos 400 pequeños mercados centrales, mercados de cercanía. Yo todo el tiempo estoy recorriendo esos mercados. Armamos un esquema de 28 productos donde le financiamos la logística, el crédito no bancario a los productores y ahí venden la leche en la feria, ¿no? Ahí venden la leche a 55 pesos, o el puré de tomate a 40, o el yogur a 65 pesos. Y también armamos un esquema para lo que es la ley de góndolas, que tiene que realmente extenderse, tienen que estar todos los productos en la góndola, entonces armamos un sistema que se llama marca colectiva, para que distintos productores coloquen, bajo una misma marca, tengan volumen y coloquen el producto en la góndola. Hay mucho más para hacer. Para mí es clave esto que yo dije antes de los 70 productos y el precio estampado en la etiqueta, y sí no tengo dudas que el aceite, van variando los productos y los precios, pero el aceite es el tema de las últimas semanas sin lugar a dudas. Sí, me lo marcaban, por eso te lo comento, me lo marcaban justo ayer, y de paso te comento una experiencia por la zona del conurbano bonaerense. Ayer sábado pasé por un par de lugares con mucha gente, colas muy grandes. Pregunté y me decían no, porque esta es una carnicería que tiene los cortes a los precios del gobierno. Entonces digo, la buena noticia, bueno, están llegando y la gente accede. La otra sería, quizá habría que ver de descentralizar un poco más, ¿no? Porque hay como unos cuellos de botella en los lugares donde esto está. Es así, hay que tener más lo que llaman bocas de expendio, o sea, más puntos donde se pueda efectivamente acceder a los cortes populares. Yo insisto de vuelta con lo de los 70 productos, porque eso es lo realmente masivo, tiene que estar en todos lados y sin ningún tipo de debate. Y además tenemos que fortalecer todo este esquema de que el productor le venda directamente al consumidor. Es cierto que en el último mes la inflación bajó respecto del mes anterior, pero claramente el precio de los alimentos sigue siendo el problema más crítico, y de hecho nosotros ahora aumentamos el monto de la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar llega a 4 millones de chicos, a las madres que tienen chicos menores de 14 años. Pasó a ser de 6.000 pesos para la madre que tiene un chico hasta 14 años, de 9.000 para quien tiene 2, de 12.000 para quien tiene 3 o más chicos. Son 18.000 millones de pesos. El tercer viernes de cada mes, cuando se carga la tarjeta para comprar alimentos, son 18.000 millones de pesos, y estamos apuntando a que realmente se logre en ese esquema trabajo con los comercios, con los súper, todo, para que bajen los precios. Algo que también aporta en este contexto de dificultad del bolsillo para mucha gente es que desde el 1 de julio la gente que compra con tarjeta de débito, sean jubilados de la mínima, sean quienes tienen asignación universal por hijo o por embarazo, cuando compran se les devuelve el 15% directo, o sea, compran 1.000 pesos con tarjeta de débito, se les devuelve 150 pesos. Ahora se amplió, es hasta 1.200 pesos por persona en el mes, o 2.400 pesos si tiene 2 o más hijos, y ese es un punto también para avanzar. También ahí se amplió el tema de las farmacias. Así como el aceite es un tema, los pañales es un tema permanente en los barrios. Bueno, el hecho de que estén las farmacias también para comprar con tarjeta de débito posibilita que el tema de pañales, que el tema de medicamentos, de toallitas femeninas, también se puedan comprar ahí. Son todos instrumentos. Está claro que hacen falta otras políticas más amplias, pero también es importante este apoyo, en el sentido que hay mucha costumbre de la gente de ir, sacar directamente la plata del cajero, comprando con la tarjeta de débito. La verdad que tiene ventajas y tiene que tratar de aprovecharlo. Sí, y los medicamentos que recién hablabas es otro de los productos que subió ahora en los últimos días y semanas por arriba de la inflación, y ese es otro problema. Pero bueno, sí, entiendo, la política económica general es algo mucho más abarcativo desde la cartera que gestionás. Bueno, la intención es esta, por eso estos programas de fijación de precios son buenos, porque son palpables en la realidad. O sea, la gente que veía haciendo la cola accede a esos precios, y eso, aunque sigamos teniendo un marco inflacionario, la verdad que es muy válido y muy interesante. Te agradecemos mucho, Daniel, la conversación esta noche con nosotros y habernos aclarado estos temas. Esto que comentabas recién de la devolución en las tarjetas hasta 1.200 pesos, creo que es una muy buena noticia, que no sé si todos los que están del otro lado mirándonos lo sabían, así que bueno.